La acusaron de ser ladrona. El hombre en quien comenzaba a confiar dudó de ella. Esa misma noche pudo marcharse para siempre. Pero cuando los disparos rompieron el silencio, regresó para salvar al hombre que la había traicionado. El polvo cubría el camino como una manta gris. Elena caminaba despacio, con la cabeza baja y los hombros cansados. No miraba atrás. No quería hacerlo. Detrás quedaban recuerdos que dolían demasiado. Delante solo había tierra abierta, colinas suaves y un cielo amplio que parecía no terminar nunca. Habían pasado 6 meses desde la muerte de su esposo. 6 meses desde que lo enterró en un terreno seco, lejos de cualquier pueblo. Desde entonces, la vida perdió color. Cada día era igual. Cada noche era larga. El silencio era su única compañía. Elena llevaba una pequeña bolsa de tela colgada sobre el hombro. Dentro solo tenía 2 vestidos sencillos, una manta ligera y un libro viejo que su esposo le había regalado cuando aún soñaban con empezar una nueva vida en el oeste. Ahora ese libro era lo único que quedaba de aquellos sueños. Llegó a un pequeño valle al final de la tarde. El lugar estaba lejos del pueblo más cercano. No había casas visibles, solo un arroyo que corría entre piedras lisas y algunos árboles dispersos. El sonido del agua le dio un poco de calma. Se detuvo y respiró profundo. El aire era limpio. El valle estaba en silencio. Mientras caminaba junto al arroyo, vio algo que llamó su atención. Era una vieja cabaña de madera, inclinada hacia un lado. El techo estaba dañado, pero aún ofrecía algo de protección. La puerta colgaba de una bisagra, pero todavía podía cerrarse. No parecía que alguien viviera allí desde hacía mucho tiempo. Elena empujó la puerta con cuidado. Dentro había polvo, telarañas y un suelo de tierra. En una esquina quedaban restos de una chimenea de piedra. No era un hogar. No era cómodo. Pero era techo y paredes. Era más de lo que tenía. Dejó su bolsa en el suelo y caminó hasta el arroyo para llenar su pequeña cantimplora. Bebió despacio. El agua estaba fría. Se sentó sobre una piedra y miró el cielo que comenzaba a cambiar de color. El naranja del atardecer iluminaba las colinas. Por un momento, sintió algo diferente. No felicidad. No todavía. Pero tampoco solo tristeza. Era una sensación pequeña, como una chispa. Esa noche encendió un pequeño fuego con ramas secas que encontró cerca. Se envolvió en su manta y comió el último pedazo de pan duro que guardaba desde la mañana. Mientras masticaba, recordó la voz de su esposo. Recordó su risa suave. Recordó cómo él hablaba del futuro con esperanza. Las lágrimas llegaron sin aviso. No hizo ruido. No gritó. Solo dejó que cayeran en silencio. El dolor no se había ido. Vivía dentro de ella como una piedra pesada. Cuando el fuego comenzó a apagarse, Elena se acostó sobre el suelo, usando la bolsa como almohada. El techo crujía con el viento suave de la noche. Escuchó el sonido del agua del arroyo y el canto lejano de algún animal nocturno. No sabía cuánto tiempo podría sobrevivir allí. No sabía si alguien vendría a echarla. No sabía qué le esperaba en ese valle olvidado. Pero por primera vez desde la muerte de su esposo, no estaba caminando sin rumbo. Había elegido quedarse. Cerró los ojos y respiró lento. El valle no la conocía. El mundo no la esperaba. Pero ella aún estaba viva. Elena despertó antes de que el sol apareciera por completo. El aire de la mañana era frío y claro. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego vio el techo inclinado de la cabaña y el suelo de tierra bajo sus manos. La realidad regresó con calma. Salió al exterior y caminó hasta el arroyo. Lavó su rostro con agua fresca y respiró profundo. El valle seguía en silencio. Solo se escuchaba el murmullo constante del agua y el movimiento suave de las hojas. Pasaron varios días. Elena aprendió el ritmo del lugar. Reunía ramas para el fuego. Buscaba raíces comestibles cerca del arroyo. Colocaba pequeñas trampas para atrapar conejos. Su padre le había enseñado esas cosas cuando era niña. Nunca pensó que necesitaría usar esos conocimientos para sobrevivir sola. Una mañana decidió caminar más lejos de lo habitual. Quería explorar las colinas que rodeaban el valle. Pensó que tal vez encontraría otro punto de agua o algo que pudiera servirle en el futuro. Tomó un pequeño saco de tela y comenzó a subir por un sendero estrecho entre piedras y arbustos. El sol estaba alto cuando escuchó un sonido extraño. No era el viento. No era un pájaro. Era un resoplido bajo, como un animal que intentaba contener el dolor. Elena se detuvo.
Su corazón comenzó a latir más rápido. Avanzó con cuidado, moviendo las ramas sin hacer ruido. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. En una pequeña zona rodeada por rocas, vio al animal. Era una yegua de color oscuro, con una mancha blanca en la frente. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y sudor seco. Una de sus patas traseras estaba inflamada y apenas tocaba el suelo. El animal respiraba con dificultad. Elena no se movió de inmediato. Observó con atención. La yegua la miró fijamente. No había miedo en sus ojos. Solo resistencia. Una fuerza silenciosa que no quería rendirse. Elena levantó las manos despacio para mostrar que no llevaba armas. Dio un paso lento hacia adelante. Habló en voz baja, casi como un susurro. Tranquila, no quiero hacerte daño. La yegua tensó el cuerpo, pero no huyó. No podía huir. Estaba atrapada en ese espacio estrecho entre rocas. Elena vio la herida más de cerca. No parecía una fractura. La pierna estaba inflamada, pero no torcida. Tal vez era una torcedura fuerte. Si descansaba y recibía cuidado, podría sanar. Durante varios minutos Elena permaneció quieta, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia. Poco a poco dio otro paso. Luego otro. Extendió la mano hasta tocar el cuello del animal con suavidad. La yegua respiró fuerte, pero no retrocedió. Elena sintió una conexión inmediata. No era solo compasión. Era reconocimiento. Ella también estaba herida. Ella también había quedado atrapada en un lugar sin salida después de perderlo todo. No estás sola, murmuró. Regresó a la cabaña para buscar agua y algunas hierbas que había recogido días antes. Volvió antes de que el sol bajara. Limpió la pierna con cuidado y aplicó las hojas machacadas sobre la inflamación. El animal temblaba, pero permitió que ella trabajara. Elena decidió que no podía dejarla allí. Durante los siguientes días regresó cada mañana y cada tarde. Llevaba agua fresca. Llevaba hierba verde. Hablaba en voz baja mientras limpiaba la herida. Con el paso del tiempo, la yegua comenzó a relajarse cuando la veía llegar. Sus ojos ya no estaban tensos. Había confianza. Elena comenzó a llamarla Luz, por la pequeña mancha blanca en su frente que brillaba bajo el sol. Mientras cuidaba a Luz, Elena sintió que algo dentro de ella también comenzaba a sanar. El dolor no desapareció. Pero ya no era lo único que llenaba su pecho. Una tarde, mientras acariciaba el cuello del animal, notó algo en su costado. Una marca grabada en la piel. Un símbolo claro que indicaba propiedad. La yegua pertenecía a alguien. Elena se quedó en silencio. Sabía lo que eso significaba. Tarde o temprano tendría que devolverla. Elena pasó la noche pensando en la marca que había visto en el costado de la yegua. No pudo dormir bien. El fuego en la cabaña se apagó lentamente mientras ella miraba el techo oscuro. La yegua no era salvaje. Pertenecía a alguien. La marca estaba clara y profunda. No era antigua. Alguien la había buscado. Tal vez todavía la buscaba. Al amanecer, Elena regresó al pequeño cañón donde Luz descansaba. La yegua ya no temblaba tanto. Su respiración era más tranquila. La inflamación en la pierna seguía visible, pero había bajado un poco. Elena se arrodilló junto a ella y revisó la herida con cuidado. Habló en voz baja mientras cambiaba las hojas medicinales. Pronto tendrás que volver a casa, dijo con suavidad. Sentía una mezcla extraña en el pecho. Durante esos días, el cuidado del animal le había dado propósito. Por primera vez desde que llegó al valle, tenía una razón clara para levantarse cada mañana. Pero su orgullo era fuerte. No podía quedarse con algo que no era suyo. Aunque nadie supiera que ella la había encontrado, ella sí lo sabría. Durante los siguientes 3 días continuó el tratamiento. Luz comenzó a apoyar la pata con más firmeza. No caminaba con normalidad todavía, pero ya no estaba atrapada. Podía moverse lentamente. Elena observó la marca una vez más. Era una letra marcada con hierro, simple pero firme. No reconocía el símbolo, pero estaba segura de que pertenecía al rancho grande que había visto desde lejos, más allá de las colinas del este. Había notado ese lugar días antes, cuando subió a una elevación. Grandes cercas, un establo amplio y una casa sólida de madera. Era el único rancho importante en toda la zona. Si la yegua tenía dueño, seguramente era allí. Elena regresó a la cabaña y buscó la cuerda más resistente que tenía. No era nueva, pero serviría.
Esa tarde volvió al cañón y colocó la cuerda alrededor del cuello de Luz con paciencia. La yegua la miró con atención, como si comprendiera que algo estaba cambiando. «Es lo correcto», susurró Elena. El camino hacia el rancho fue lento. Elena caminaba al lado del animal, dejando que avanzara a su propio ritmo. El sol bajaba cuando finalmente se acercaron a las grandes cercas. El rancho era más grande de lo que parecía desde lejos. Había varios hombres trabajando cerca de los corrales. Cuando vieron a Elena acercarse con la yegua, dejaron sus tareas y comenzaron a observar. Sus miradas eran duras. Desconfiadas. Uno de ellos dio un paso adelante. «¿De dónde sacaste ese caballo?», preguntó con voz seca. Elena mantuvo la espalda recta. «Lo encontré herido en un cañón. Tiene esta marca. Creo que es de aquí». Los hombres se miraron entre sí. Uno corrió hacia la casa principal. Momentos después, la puerta se abrió. Un hombre alto salió al porche. Su presencia era firme. Caminó hacia ellos sin prisa. Su rostro era serio, casi impenetrable. Sus ojos parecían medir cada detalle. Cuando estuvo frente a la yegua, su expresión cambió apenas. No fue una sonrisa. Fue algo más profundo. Reconocimiento. Se acercó y pasó la mano por el cuello del animal con cuidado. «Luz», murmuró. Luego levantó la mirada hacia Elena. «¿Dónde la encontraste?». Su voz era grave, controlada. Elena explicó todo con calma. No añadió nada más. No pidió recompensa. No intentó justificar nada. El hombre la observó en silencio. Luego revisó la pierna de la yegua. Tocó la inflamación con cuidado. Su gesto era firme pero no brusco. «Hace un mes que desapareció», dijo finalmente. «Pensé que estaba muerta». Elena no respondió. Esperó. «Mi nombre es Apache», dijo él después de un momento. «Este es mi rancho». Elena inclinó ligeramente la cabeza. «Elena». Hubo un silencio breve entre ellos. Los hombres seguían mirando. El aire parecía pesado. Apache volvió a mirar la pierna de la yegua. «Aún no está completamente sana. Necesita unos días más de descanso», respondió Elena con firmeza. «No es fractura. Solo una torcedura fuerte». Apache la miró de nuevo. Esta vez con más atención. No era común que una mujer hablara con esa seguridad frente a él. La desconfianza estaba allí. Pero también algo más. «Si estás equivocada», dijo lentamente, «el daño será permanente». Elena sostuvo su mirada. «No estoy equivocada». El viento movió su cabello. Ninguno bajó la mirada. Algo acababa de comenzar. El silencio quedó suspendido entre ellos durante varios segundos. Los hombres del rancho observaban atentos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Apache miró la pierna de la yegua una vez más. Luego miró a Elena. «Dices que puede sanar por completo», dijo con voz firme. «Sí», respondió ella sin dudar. «Pero necesita cuidado constante. Limpieza diaria. Descanso. Y paciencia». Apache frunció el ceño levemente. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta seguridad. Mucho menos una mujer desconocida que había llegado sola al rancho con uno de sus animales. «Hace un mes que la busco», dijo finalmente. «Los ladrones rompieron mis cercas. Se llevaron varios caballos. Esta fue la única que apareció». Elena sintió el peso de sus palabras. «Ladrones». Eso explicaba la desaparición. «La encontré atrapada entre rocas», dijo ella con calma. «Si no la ayudaba, habría muerto allí». Apache la observó con atención. Sus ojos no eran fríos, pero sí duros. Eran los ojos de un hombre que había perdido demasiado y que no estaba dispuesto a perder más. «Podrías haberla vendido», dijo él. «No me pertenece», respondió Elena. La respuesta fue simple. Sin orgullo. Sin defensa exagerada. Solo verdad. Apache caminó alrededor de la yegua. Tocó el cuello del animal. Luz parecía tranquila junto a Elena. No mostraba nerviosismo. Eso llamó su atención. Los animales no confiaban fácilmente. Mucho menos después de haber sido robados y heridos. Apache dio un paso más cerca de Elena. «¿Cuánto tiempo la has estado cuidando?». «Una semana». Él levantó las cejas con sorpresa leve. «¿Y aprendiste todo eso sola?». «Mi padre me enseñó a trabajar con animales cuando era niña». Apache guardó silencio. Pensó durante un momento. «Si estás tan segura de lo que dices, lo demostrarás».
Elena no entendió de inmediato. ¿Cómo? Te quedarás aquí una semana. Cuidarás de la yegua bajo mi supervisión. Si sana como dices, consideraré que has dicho la verdad. Los hombres del rancho intercambiaron miradas. No era común que Apache ofreciera esa oportunidad. Elena sintió el peso de la decisión. No tenía otro lugar a donde ir. La cabaña era frágil. El invierno se acercaría en algunos meses. El valle no siempre sería amable. Acepto, dijo finalmente. Apache asintió. Dormirás en la vieja cabaña junto al arroyo. Es parte de mis tierras. El capataz te dará trabajo durante el día. No quiero gente ociosa en mi rancho. Elena entendió que aquello no era un acto de bondad. Era una prueba. Apache dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el establo con la yegua. Luego se detuvo sin mirar atrás. Si la pierna empeora, te marchas. No empeorará, respondió ella con firmeza. Él no contestó. Pero escuchó. Esa noche, Elena regresó a la misma cabaña donde había pasado sus primeros días en el valle. Ahora sabía que pertenecía a Apache. La sensación fue extraña. Ya no era un refugio olvidado. Era parte de algo más grande. Encendió el fuego y se sentó frente a la llama. Pensó en el hombre que acababa de conocer. Apache no parecía cruel. Pero estaba lleno de distancia. Su voz tenía el peso de alguien que había aprendido a no confiar. Elena comprendía ese tipo de dolor. Ambos habían perdido. Ambos estaban heridos. La diferencia era que él había construido muros. Ella solo tenía silencio. Mientras el fuego iluminaba la pequeña cabaña, Elena comprendió que la semana siguiente no sería fácil. Los hombres la observarían. El capataz la vigilaría. Apache la pondría a prueba. Pero no temía el trabajo. Temía algo diferente. Temía comenzar a sentir que pertenecía a un lugar otra vez. Porque perder eso por segunda vez podría doler más que la primera. Elena comenzó su primer día en el rancho antes de que saliera el sol. El aire aún estaba oscuro y frío cuando llegó al establo. Algunos trabajadores ya estaban allí. Sus miradas no eran amables. No sonreían. No hablaban con ella. El capataz, un hombre de rostro duro y pocas palabras, le entregó una pala y señaló los corrales. Limpia todo antes del mediodía, ordenó sin más explicación. Elena asintió y comenzó a trabajar. El olor era fuerte. El suelo estaba húmedo y pesado. El trabajo exigía fuerza constante. Después de una hora, sus manos comenzaron a doler. Después de 2, su espalda ardía. Pero no se detuvo. Sabía que todos la estaban observando. Cada movimiento suyo era una respuesta silenciosa a la desconfianza. Cuando terminó los corrales, llevó agua a los bebederos. Luego ayudó a mover sacos de alimento. Nadie le ofreció ayuda. Nadie le dio descanso. Al mediodía, comió sola detrás del establo. Un pedazo de pan y queso que había guardado desde la noche anterior. No se quejó. No pidió nada. Por la tarde fue al establo donde descansaba Luz. La yegua levantó la cabeza al verla entrar. Sus orejas se movieron hacia adelante. Caminó con cuidado hasta ella y revisó la pierna con atención. La inflamación había bajado aún más. Elena limpió la zona con agua tibia y aplicó nuevas hojas trituradas. Sus manos se movían con paciencia. Hablaba en voz baja mientras trabajaba. No sabía que Apache la observaba desde la puerta. Él no interrumpió. Permaneció en silencio. Miró la forma en que ella tocaba al animal. No había miedo. No había prisa. Solo calma. Los otros caballos también parecían tranquilos cuando ella estaba cerca. No golpeaban las paredes. No se inquietaban. Eso no pasó desapercibido para Apache. Esa noche, cuando Elena regresaba a la cabaña, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Era Apache. ¿Cómo está?, preguntó sin rodeos. Mejor. Mañana podrá apoyar la pierna con más fuerza. Apache la estudió por un momento. Trabajaste duro hoy. Es lo justo, respondió ella. Él no dijo nada más. Pero sus ojos ya no eran iguales que el primer día. Durante los días siguientes, la rutina fue la misma. Trabajo pesado por la mañana. Establo por la tarde. Los trabajadores comenzaron a notar que ella no se quejaba. No discutía. No buscaba problemas. El capataz seguía observando con sospecha. Pero ya no podía negar que la yegua mejoraba. Al quinto día, Luz caminó sin mostrar dolor evidente. Elena sonrió por primera vez en semanas.
Apache estaba allí cuando ocurrió. Vio el momento exacto en que la yegua dio varios pasos firmes. Se acercó y revisó la pierna él mismo. Tocó la zona con cuidado. No había inflamación significativa. Dijiste la verdad, admitió finalmente. Elena levantó la mirada hacia él. Nunca mentí. Hubo un silencio breve. El viento movía el polvo del patio. ¿Te quedarás?, dijo Apache. Necesito a alguien que entienda a los animales. No fue una sonrisa. No fue gratitud abierta. Pero fue reconocimiento. Elena sintió algo diferente dentro de su pecho. No era alivio solamente. Era la sensación de haber ganado un lugar con trabajo, no con palabras. Esa noche, mientras caminaba hacia la cabaña, comprendió que la prueba no había terminado. Solo había comenzado. Porque ahora no tendría que demostrar que decía la verdad. Tendría que demostrar que podía quedarse. Los días comenzaron a tomar un ritmo constante en el rancho. Elena despertaba antes que todos. El cielo aún estaba oscuro cuando encendía el fuego en la pequeña cabaña. Luego caminaba hacia los establos, donde el olor a heno y madera húmeda ya se había vuelto familiar. Luz se había recuperado casi por completo. Caminaba con firmeza y su pelaje volvía a brillar bajo la luz del sol. Otros caballos comenzaron a mostrar cambios también. Se calmaban cuando Elena se acercaba. Bajaban la cabeza. Confiaban. Los trabajadores ya no la miraban con abierta desconfianza. Algunos incluso asentían con respeto cuando ella pasaba. No eran palabras, pero eran señales. Apache observaba todo. No intervenía. No hacía comentarios innecesarios. Pero estaba atento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Elena se encontraba limpiando un bebedero cuando escuchó pasos detrás de ella. Necesito ayuda con los libros de cuentas, dijo Apache sin rodeos. Elena se giró, sorprendida. ¿Los libros? El capataz no entiende números más allá de los sacos de grano. Yo tampoco tengo paciencia para ordenar papeles. Me dijeron que sabes leer y escribir bien. Ella dudó un instante. Sí. Mi padre era maestro. Apache la miró con atención. No parecía convencido del todo, pero tampoco la desestimaba. Ven esta noche a la casa principal. Elena sintió un leve nerviosismo. No había entrado allí desde el primer día. La casa grande parecía distante, casi como otro mundo. Esa noche, cuando terminó el trabajo, se lavó las manos y caminó hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. Una lámpara iluminaba el interior. Apache estaba sentado frente a una mesa cubierta de papeles. No levantó la vista de inmediato. Siéntate, dijo. Elena se acomodó en la silla frente a él. Observó los documentos. Había números mal sumados, registros incompletos, fechas desordenadas. Puedo organizar esto, dijo con calma. Apache la observó mientras ella comenzaba a ordenar hojas y corregir cifras. Su rostro permanecía serio, pero sus ojos mostraban algo nuevo. Curiosidad. El silencio llenó la habitación. No era incómodo. Solo era quietud compartida. Después de un rato, Apache habló sin mirarla. ¿Por qué viniste a este valle? Elena mantuvo la vista en los papeles. No tenía otro lugar. Eso no es respuesta. Ella respiró despacio. Mi esposo murió. El lugar donde vivíamos dejó de tener sentido. Apache no hizo más preguntas. Durante varios minutos solo se escuchó el sonido de la pluma sobre el papel. Yo también perdí a alguien, dijo él finalmente. Elena levantó la mirada, pero no habló. Hace años, continuó Apache. Desde entonces este rancho es solo trabajo. Sus palabras no eran largas. No eran emocionales. Pero eran honestas. Esa fue la primera vez que compartieron algo más que órdenes y tareas. Cuando terminaron de organizar los libros, la lámpara ya estaba baja. La noche rodeaba la casa con silencio profundo. Elena se levantó. Mañana puedo revisar el resto, dijo. Apache asintió. Cuando ella caminaba hacia la puerta, él habló otra vez. Gracias. La palabra fue breve. Sincera. Elena salió al exterior y respiró el aire nocturno. No sabía qué estaba cambiando entre ellos. No era confianza completa. No era amistad. Pero ya no era solo prueba y desconfianza. Era algo que crecía despacio. Como una semilla que aún no muestra hojas, pero que ya está viva bajo la tierra. El trabajo continuó con la misma rutina durante varias semanas. Elena pasaba las mañanas en los establos y algunas noches ayudando a Apache con los libros.
No hablaban mucho. Pero el silencio entre ellos ya no era pesado. Era tranquilo. Sin embargo, el pueblo cercano no olvidaba fácilmente a los extraños. Un domingo por la mañana, uno de los trabajadores regresó del pueblo con noticias. No habló directamente con Elena. Pero sus palabras llegaron a sus oídos mientras limpiaba una montura. Hay un hombre nuevo en el pueblo, decía. No parece buena persona. Pregunta mucho por el rancho. Por los caballos robados. Y por la mujer que los encontró. Elena sintió que el estómago se le cerraba. Esa tarde decidió ir al pueblo para comprar sal y harina. No podía evitarlo. Necesitaba provisiones. Cuando entró a la tienda principal, notó el cambio de inmediato. Las conversaciones se apagaron. Las miradas se volvieron frías. La mujer que atendía el mostrador ya no sonrió. Solo lo necesario, dijo con tono seco mientras pesaba la harina. Elena pagó sin discutir. No preguntó nada. Pero al salir escuchó un susurro claro detrás de ella. Dicen que llegó con uno de los caballos robados. Tal vez estaba con los ladrones. El rumor ya había comenzado. Al otro lado de la calle, 3 hombres estaban sentados frente a la cantina. Uno de ellos la miraba con una sonrisa torcida. Sus ojos eran duros. Observadores. Ese debía ser el hombre nuevo. Elena no bajó la mirada. Caminó con firmeza hasta dejar el pueblo atrás. Cuando regresó al rancho, el ambiente también era diferente. El capataz la observó con una expresión que no intentaba ocultar. En el pueblo hablan, dijo sin rodeos. El pueblo siempre habla, respondió ella. Dicen que tú sabías dónde estaban los caballos. Elena sintió el golpe, aunque no lo mostró. Yo encontré uno herido. Nada más. El capataz no respondió. Pero su mirada decía que no estaba convencido. Esa noche, mientras trabajaba con Apache en los libros, notó que él estaba más callado que de costumbre. «¿Fuiste al pueblo hoy?», dijo finalmente. «Sí». Hubo un silencio breve. «Están diciendo cosas». No era una pregunta. Era una afirmación. «Lo sé», respondió ella. Apache dejó la pluma sobre la mesa. «Un hombre llamado Silvano llegó hace 2 días. Tiene mala reputación. Dice que uno de los ladrones dejó a alguien atrás para vigilar el rancho». Elena sintió un frío lento recorrerle la espalda. «¿Y tú qué crees?», preguntó ella con calma. Apache no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en ella con una intensidad difícil de leer. «No lo sé», dijo finalmente. Esa respuesta fue más dolorosa que una acusación directa. Elena sostuvo su mirada unos segundos más. Luego volvió a los papeles. La noche terminó sin más palabras. Cuando salió de la casa, el cielo estaba oscuro. El viento era más fuerte que otros días. La calma del valle parecía distante. Por primera vez desde que llegó al rancho, Elena sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme. El rumor había comenzado. Y los rumores, cuando nacen en un lugar pequeño, crecen rápido. Demasiado rápido. El rumor no tardó en crecer. En los días siguientes, el cambio fue evidente. Los trabajadores hablaban en voz baja cuando Elena pasaba. Algunos ya no la saludaban. El capataz la vigilaba con una expresión que mezclaba sospecha y satisfacción. En el pueblo, la historia se había vuelto más oscura. Silvano decía que una mujer había ayudado a los ladrones meses atrás. Que había esperado el momento adecuado para acercarse al rancho y ganar confianza. Que todo formaba parte de un plan. Nada de eso era verdad. Pero las mentiras, cuando se repiten, comienzan a parecer reales para quienes desean creerlas. Una tarde, el sheriff llegó al rancho. No parecía cómodo. Su sombrero estaba en sus manos y su voz era insegura. Elena estaba en el establo cuando escuchó las voces elevadas en el patio. Salió y vio a Apache frente al sheriff y a Silvano, que sonreía con falsa calma. «Solo hago preguntas», decía Silvano. «Es extraño que una mujer sola encuentre justo uno de los caballos robados. Muy extraño». Apache no hablaba. Su rostro era una máscara firme. «No tengo pruebas», dijo el sheriff. «Pero el pueblo está inquieto». Elena sintió que el corazón golpeaba fuerte en su pecho. Apache finalmente habló. «Este es mi rancho. Yo decido quién trabaja aquí». Silvano inclinó la cabeza ligeramente. «Claro. Pero si llega otro ataque y alguien abre las puertas desde dentro, será tarde para lamentarse». Las palabras quedaron flotando en el aire. El sheriff se marchó poco después. Silvano también,
pero su sonrisa permaneció en el recuerdo. El patio quedó en silencio. Elena y Apache se miraron a cierta distancia. Ella caminó hacia él sin prisa. ¿Tú también lo dudas?, preguntó con voz tranquila. Apache sostuvo su mirada. Sus ojos ya no eran duros, pero estaban cargados de conflicto. No sé qué creer, respondió. Esa respuesta fue suficiente. Elena sintió algo romperse en su interior. No gritó. No lloró. Pero la herida fue profunda. Después de todo lo que había hecho. Después de cuidar a Luz. Después de trabajar sin descanso. Después de sentarse noche tras noche a ordenar los libros. Aún no era suficiente. Entiendo, dijo ella con voz firme. Se giró y caminó hacia la cabaña sin esperar más palabras. Esa noche recogió sus pocas pertenencias en silencio. Doblar su vestido fue más difícil de lo que imaginaba. Cada objeto tenía un pequeño recuerdo. Escribió una nota breve y la dejó sobre la mesa. La pierna de Luz necesita caminar todos los días. Ya no requiere hierbas. Gracias por el trabajo. Nada más. No pidió explicación. No pidió disculpas. Antes del amanecer, salió del rancho. El cielo apenas comenzaba a iluminarse. El aire era frío y claro. No miró atrás. Cada paso dolía, pero no por cansancio. Dolía porque había comenzado a creer que podía quedarse. Y ahora entendía que todavía era una extraña. Mientras caminaba por el sendero que la alejaba del valle, una decisión silenciosa crecía en su interior. No volvería a confiar con facilidad. Nunca más. Elena caminó durante horas sin detenerse. El sol comenzó a elevarse lentamente sobre las colinas, iluminando el camino polvoriento que la alejaba del rancho. Cada paso era firme, aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y orgullo. No lloró. Ya había llorado demasiado en el pasado. El viento movía su cabello mientras avanzaba por el sendero que cruzaba los pequeños barrancos del valle. No sabía hacia dónde iría. Solo sabía que no podía quedarse donde no era completamente bienvenida. Mientras subía una pequeña elevación, algo llamó su atención. A lo lejos, en dirección al rancho, vio una nube de polvo moviéndose rápido. No seguía el camino principal. Avanzaba por terreno irregular, como si quienes cabalgaban quisieran evitar ser vistos desde el pueblo. Elena se detuvo. Entrecerró los ojos para mirar mejor. Eran 3 jinetes. Cabalgaban con prisa. Su pecho se tensó. Conocía ese movimiento. No era el de viajeros comunes. No era el de trabajadores regresando a casa. Era el movimiento de hombres que no querían ser vistos. El recuerdo de Silvano regresó de inmediato. Su sangre se enfrió. Si ellos iban hacia el rancho, no era para hablar. Elena quedó inmóvil unos segundos. Podía seguir caminando. Podía dejar atrás el rancho, el rumor, la duda y el dolor. Apache no había confiado en ella. No le debía nada. El viento sopló con fuerza, como si intentara empujarla hacia adelante. Pero entonces pensó en Luz. Pensó en los otros caballos. Pensó en el silencio compartido bajo la lámpara, en el gracias sincero, en la noche de trabajo tranquilo. Apache estaba herido por dentro. Había levantado muros, sí. Pero no era un hombre injusto. Había dudado. Eso dolía. Pero dejarlo enfrentarse a un ataque sin advertencia sería algo peor. Elena respiró hondo. La decisión no fue larga. Giró sobre sus pasos. No volvió al camino principal. Conocía el terreno ahora. Sabía que había un sendero estrecho que cruzaba detrás de las colinas y llevaba directo a la parte trasera del rancho. Comenzó a correr. Sus botas golpeaban la tierra con rapidez. El corazón latía con fuerza en su pecho. No pensaba en la duda. No pensaba en el orgullo. Solo pensaba en llegar antes que ellos. Mientras descendía por el sendero oculto, escuchó a lo lejos un sonido que confirmó su temor. Un disparo. Luego otro. El ataque había comenzado. Elena apretó los dientes y aceleró el paso. El rancho estaba en peligro. Y aunque había sido rechazada, ese lugar ya no era solo un sitio de trabajo. Era el único lugar donde había sentido que podía empezar de nuevo. No permitiría que lo destruyeran. No permitiría que Silvano creyera que ella huía por culpa. Corrió hasta sentir que el aire quemaba en sus pulmones. El polvo se levantaba detrás de ella. No sabía exactamente qué haría al llegar. Pero sabía algo con claridad. No sería una espectadora. No sería una víctima. Ese día demostraría quién era realmente.
Cuando Elena llegó a la parte trasera del rancho, el sonido era claro. Gritos. Disparos. Caballos relinchando con terror. El polvo cubría el aire como una nube espesa. Desde su posición, vio a 3 hombres a caballo moviéndose cerca de los corrales. Silvano estaba entre ellos. Apache y 2 trabajadores intentaban responder al ataque desde el frente de la casa principal. Estaban en desventaja. Elena no dudó. Corrió hacia el gran portón del pastizal trasero, donde se encontraban varios caballos jóvenes que aún no estaban completamente entrenados. Eran animales fuertes y nerviosos. Si lograba soltarlos, el caos jugaría a favor del rancho. Tomó una piedra grande y golpeó con fuerza el cierre de madera. El metal cedió tras varios intentos. Abrió el portón de golpe. Luego comenzó a gritar. Movió los brazos, agitó su bolsa de tela y corrió hacia el grupo de caballos. El ruido del ataque ya los tenía inquietos. Al verla correr y gritar, el grupo reaccionó con fuerza. En cuestión de segundos, comenzaron a moverse. Primero fue un trote nervioso. Luego se convirtió en una estampida. Decenas de caballos salieron del pastizal como una ola de fuerza y polvo, avanzando directo hacia el patio principal del rancho. Silvano no lo esperaba. Uno de sus hombres perdió el control de su caballo. Otro fue empujado hacia una cerca. El ruido era ensordecedor. Apache vio la estampida y entendió de inmediato. Miró hacia la parte trasera del rancho y vio una figura corriendo entre el polvo. Elena. No tuvo tiempo de pensar. Aprovechó la confusión y se lanzó hacia Silvano, que intentaba recuperar el control de su montura. Ambos cayeron al suelo. Mientras tanto, uno de los hombres de Silvano logró levantarse y apuntó su arma hacia Apache, que estaba de espaldas. Elena vio el movimiento. No gritó esta vez. Corrió hacia el establo y tomó una horca apoyada contra la pared. El hombre levantó el arma. Elena no se detuvo. Se lanzó hacia él con toda la fuerza que tenía y golpeó su brazo con la herramienta. El disparo salió desviado. El hombre cayó al suelo. El arma quedó lejos de su mano. Elena respiraba con dificultad, pero no retrocedió. Silvano fue reducido por Apache y uno de los trabajadores. El polvo comenzó a asentarse. Los caballos ya estaban dispersos, pero el ataque había terminado. El patio estaba desordenado. Cercas rotas. Tierra removida. Hombres heridos, pero vivos. Apache se levantó lentamente. Miró a Silvano en el suelo. Luego miró hacia Elena. Ella seguía sosteniendo la horca con firmeza. Su vestido estaba rasgado. Su rostro tenía marcas de polvo. Su respiración era pesada. Sus ojos, sin embargo, estaban firmes. Apache caminó hacia ella sin decir nada. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Ella había regresado. Después de la duda. Después del dolor. Había regresado para salvarlo. Apache tomó la horca de sus manos con suavidad. «Pudiste haberte ido», dijo en voz baja. Elena lo miró fijamente. «No soy quien ellos creen». No necesitaba decir más. El sonido de caballos acercándose anunció la llegada del sheriff y algunos hombres del pueblo. Vieron a Silvano reducido en el suelo. Vieron el daño. Vieron a Elena de pie junto a Apache. La verdad ya no era un rumor. Estaba frente a todos. Y nadie podía ignorarla. El polvo aún flotaba en el aire cuando el sheriff y varios hombres del pueblo entraron al patio del rancho. Sus caballos avanzaban con cautela entre las cercas dañadas y los restos de madera rota. Vieron a Silvano en el suelo, con las manos atadas. Vieron al otro hombre herido, sentado contra una pared, vigilado por uno de los trabajadores. Y vieron a Elena. De pie. Cubierta de polvo. Sosteniendo aún la mirada firme. El silencio cayó sobre el lugar. El sheriff desmontó lentamente. Observó la escena con atención. «¿Qué ocurrió aquí?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Apache dio un paso al frente. «Intentaron atacar el rancho», dijo con voz firme. «Buscaban terminar lo que comenzaron meses atrás». Silvano rió con amargura desde el suelo. «No lo habríamos logrado si no fuera por ella», escupió. Algunos hombres del pueblo miraron a Elena con duda renovada. Apache giró la cabeza hacia Silvano. «Cuidado con lo que dices», advirtió. Silvano mostró una sonrisa torcida. Ella sabía que vendríamos. Elena sintió el peso de todas las miradas sobre su espalda. Pero no bajó la cabeza. No explicó. No suplicó. Apache avanzó otro paso.
Ella regresó para advertirme, dijo en voz clara. Ya se había ido cuando comenzó el ataque. El sheriff miró sorprendido. ¿Se había ido? Apache asintió. Porque dudé de ella. El silencio fue aún más profundo. Algunos hombres intercambiaron miradas incómodas. Apache continuó. Si no fuera por ella, el ataque habría sido peor. Liberó los caballos. Creó la distracción. Me salvó la vida. Las palabras no eran exageradas. Eran simples. Directas. El sheriff miró a Elena con nueva atención. ¿Es cierto? Sí, respondió ella sin adornos. Uno de los trabajadores del rancho habló entonces. Yo vi cuando soltó el portón. Sin eso, no habríamos tenido oportunidad. El peso del rumor comenzó a desmoronarse en ese mismo instante. Silvano fue levantado del suelo con brusquedad. Sus mentiras terminaron, dijo el sheriff. Silvano fue llevado junto a sus hombres hacia el pueblo, bajo custodia. El patio quedó en calma poco a poco. Los hombres del rancho comenzaron a reparar los daños. Elena permanecía quieta. No buscaba reconocimiento. No buscaba disculpas. Apache se acercó a ella cuando todos los demás estaban ocupados. Sus ojos ya no mostraban duda. Solo una mezcla profunda de vergüenza y respeto. Te pedí confianza, dijo con voz baja. Y cuando la necesitaste de mí, fallé. Elena lo miró con serenidad. Las heridas tardan en sanar, respondió. No hablaba solo de Luz. Apache respiró hondo. No volveré a dudar de ti. No era una promesa ligera. Era una decisión. En ese momento, varios trabajadores levantaron la mirada hacia ellos. La percepción había cambiado. Ya no veían a una forastera sospechosa. Veían a la mujer que había corrido hacia el peligro cuando pudo haber escapado. El rumor había perdido fuerza. Y la verdad, por fin, estaba de pie. Sin necesidad de gritar. Pasaron varias semanas después del ataque. El rancho volvió poco a poco a su ritmo habitual. Las cercas fueron reparadas. Los corrales quedaron firmes otra vez. El polvo del enfrentamiento desapareció con el viento. Silvano y sus hombres fueron llevados lejos. Esta vez no hubo rumores que los defendieran. Sus propias palabras confirmaron su culpa. El pueblo dejó de hablar de Elena como sospechosa. Ahora hablaban de ella con respeto. Pero lo que más cambió no fue el pueblo. Fue el interior del rancho. Elena ya no regresó a la pequeña cabaña junto al arroyo. Apache insistió en que tomara una habitación en la casa principal. Era sencilla, con una ventana que miraba hacia el pastizal donde Luz caminaba libre. Al principio, Elena dudó. No quería que pareciera que ocupaba un lugar que no le correspondía. Pero Apache fue claro. Este es tu hogar si decides quedarte, dijo con firmeza. No hablaba de trabajo. No hablaba de obligación. Hablaba de elección. Los días ahora tenían una tranquilidad diferente. Elena seguía trabajando en los establos. Los caballos respondían mejor que nunca. Los trabajadores la saludaban con respeto genuino. Por las noches, ella y Apache ya no necesitaban excusas para sentarse juntos en la mesa de estudio. A veces hablaban de números. A veces no hablaban de nada. El silencio entre ellos era cómodo. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las colinas, estaban de pie junto a la cerca del pastizal. Luz caminaba tranquila, completamente recuperada. El viento movía suavemente la hierba. Apache rompió el silencio. Cuando te fuiste, comprendí algo. Elena no habló. Esperó. He pasado años levantando muros. Pensé que así evitaría perder más cosas. Pero casi pierdo lo más importante por miedo. Elena lo miró con atención. El miedo no desaparece, dijo ella. Solo aprendemos a vivir con él. Apache asintió. Luego dio un paso más cerca. No había prisa. No había dramatismo. Solo claridad. Quiero que te quedes, dijo. No como empleada. No como alguien a prueba. Quiero que te quedes porque lo eliges. Elena sintió el peso de sus palabras. Pensó en el día que llegó al valle con nada más que una bolsa de tela. Pensó en la cabaña vacía. Pensó en el momento en que decidió regresar al rancho bajo el sonido de disparos. No había sido solo por deber. Había sido porque ese lugar ya había comenzado a formar parte de ella. Me quedaré, respondió finalmente. Apache no sonrió ampliamente. No era un hombre de grandes gestos. Pero sus ojos cambiaron. Extendió la mano. Elena la tomó. El contacto fue firme y cálido.
No era una promesa ligera. Era el inicio de algo construido con trabajo, verdad y coraje. El valle seguía siendo amplio y silencioso. El mundo seguía siendo incierto. Pero por primera vez desde que perdió a su esposo, Elena no caminaba sola. Había llegado sin nada. Y ahora tenía un lugar. No porque lo pidiera, sino porque lo había ganado. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos en más relatos como este. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir contando historias de fuerza y esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo.